1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Leemos la palabra de Dios textualmente. Dice: hermano, no seáis niños en el modo de pensar. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños ¿en qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dios bendiga su palabra. Ya se ha orado, ya han orado, ya he orado. Yo creo que por oración ya estamos bien. Tome su lugar, siéntase cómodo, a gusto. Dios le ama tanto que le puso sillitas ahí acolchonadas, no muy acolchonadas para que no se duerma, pero ahí estamos. Amén. Dios bendiga a cada persona que logró llegar hoy, que escapó de la cama, de las garras de la cama. Lo felicito porque ya venció. Amén, usted ya es vencedor. Así de que usted ya venció las garras, la seducción de la cama, y lo felicito. Queremos hablar hoy sobre la madurez espiritual. Y quiero hablar de esto rápidamente porque el día el viernes que estuvimos aquí en la oración, Dios bendiga a los que vinieron, yo traje una enseñanza acerca de esto y sentí de parte de Dios compartirlo con la iglesia, y vamos a tratar de abarcar rápidamente lo que traemos para que usted lo pueda recibir en su esencia y en su sustancia. Entonces, hermanos, dice: no seáis niños en el modo de pensar. Note que esto no va dirigido a la gente de afuera, va dirigida a la gente de adentro. Pregúntale que está a tu lado: ¿eres mi hermano? Dile, si no eres un hermano, dile, porque esto es para ti. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras o de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. ¿Sí están conmigo? ¿O me dejaron por ahí en Atiquizayán? Ok, madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ¿qué? Note, para los que por el uso los sentidos se ejercitan usándolos. Para los que por el uso, no el conocimiento, el uso, tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? ¿O en cuanto a qué? Al discernimiento del bien y del mal. Vendrían días, dice la palabra, o dice Dios, porque la palabra es la palabra de Dios, que vendrían días en los que a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno le llamarían ¿qué? Malo, porque no tienen los sentidos ejercitados en cuanto al discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Estaba viendo una entrevista en Televisa. Salió el director de una película, Pink, Guillermo del Toro. Pink trata de dos homosexuales que adoptan a un niño, pero es cristiana. Bueno, la película trae un mensaje bíblico. Entonces, cuando ellos estaban ahí en la entrevista, había un par de homosexuales que habían adoptado unos niños y había otro par que querían adoptar. Entonces, pues a todos les dieron su oportunidad de hablar, pero se ve luego la inclinación de los presentadores de la televisora, se inclinan hacia el homosexualismo. Y como ellos dicen, es que todo mundo tiene derecho, y todo mundo tiene derecho. Y yo decía, pues sí, ¿verdad? Si tienen derecho, ¿por qué no los tienen? Si tú tienes el derecho ten tu hijo. Y si no lo puedes tener, es que Dios no quiere que lo tengas, porque no estás capacitado para tenerlo. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, pero queremos hablar hoy acerca de la madurez espiritual en cuanto a la congregación o la iglesia, porque
es necesario. De ahí te doy un ejemplo así pronto, rápido. Alguien te ofende y te molestas, es normal, ¿no? Aquí alguien cuando lo ofenden se molesta. Ok, eso es normal, ¿no? ¿Cómo reaccionas cuando te molestas? La manera en que reaccionamos cuando estamos molestos determina cómo nos sentimos. Pero más allá de cómo nos sentimos, la manera como nosotros reaccionamos cuando estamos molestos, más allá de cómo nos sentimos, tiene que ver con la manifestación de nuestra madurez o inmadurez. O sea, todo el mundo tiene derecho a molestarse. Es más, la Biblia dice que te puedes airar. Y dice, pero no peques. ¿Por qué? Porque es cuando tú ya reaccionas de una manera negativa y ahí pecaste. Entonces, yo veo que estaba estudiando desde el martes para acá, estaba viendo el por qué es que las personas a veces actuamos como actuamos y somos como somos. Hay un trasfondo tan tremendo que a veces lo ignoramos y ni nos damos cuenta de que existe, y esto viene a ser como un patrón realmente, hermanos, que nos empuja. Y nosotros estamos inconscientes de esto. Te lo voy a tratar de dar un poquito de luz a esto para que lo entiendas, porque de otra manera no lo vamos a entender. ¿Alguien sabe qué es madurez? ¿Alguien aquí sabe qué es madurez? ¿Qué significa madurez? Díganme los que están despiertos. Ok. ¿Alguien sabe? Pensé que estábamos en una pijamada. ¿Alguien sabe lo que es madurez? ¿Se define como ser adulto? ¿Alguien más? Ok, ¿alguien más? Claro, si no sabe lo que es, mucho menos lo vamos a vivir. ¿Sí? Ok. Pero para eso venimos, ¿verdad? Para aprender. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra madurez de la siguiente manera: en forma literal, edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. En forma figurativa es como un juicio, como buen juicio, prudencia o sensatez. En otras palabras, la capacidad de tener buen juicio para tomar buenas decisiones. El diccionario Webster lo define como el tiempo de completo desarrollo. El diccionario hispanoamericano de la misión nos dice que la madurez tiene que ver con el surgimiento de características personales y de comportamiento a través de los ciclos de crecimiento. La Enciclopedia Internacional de la Biblia nos indica que la palabra madurez en el griego se conoce como teleios, que significa completo o perfecto, que no le falta nada. Esta palabra es usada, por ejemplo, lo acabamos de leer, Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Entonces, la madurez o la falta de ella es maduro o inmaduro. La madurez es la que sostiene, sustenta, alimenta, edifica, construye, levanta. Y la inmadurez es lo que hace lo contrario. Es la razón por la que en los matrimonios, en las familias, hay pleitos, hay iras, hay contiendas, hay agarres, hay malos sentimientos o emociones dañadas, heridas. Y vemos a las personas que, aunque somos cristianos y lo espiritual debe de gobernar todo lo demás, a veces lo emocional viene y estás por encima de lo espiritual, lo cual no debe de ser así, porque entonces quiere decir que lo emocional viene a ser más fuerte que lo espiritual para poder gobernar o dominarlo. No puede, escucha esto, no puede dominar si la emoción es más débil que tu espiritualidad. Entonces la emoción no puede gobernar lo espiritual. Entonces quiere decir que no importa qué tipo de problemas tú tengas en el matrimonio, en la casa, en la familia, en el trabajo, en donde sea,
Cuando tú buscas al Señor, vas a sentir su toque, vas a sentir su respuesta, vas a ser fortalecido, vas a ser levantado, porque tu relación con Dios es mucho más poderosa y gobierna y está por encima de toda la emoción y de todo lo natural y de todo lo terrenal, de tal manera que cualquier situación que te pase en esta tierra, cuando tú vas al Señor, el Señor te da la respuesta, te da la salida. Y entonces, en lugar de venir al templo, en lugar de andar en la calle, en lugar de andar haciendo cosas con una cara como que Cristo murió y estén en la cruz, andar contento y gozoso. Por eso Jesús dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Pero Él no dice vengan a mí para que, no le hace que sus emociones los aplasten, de todos modos vengan a mí. No, es que tus emociones pueden aplastarte hasta cierto nivel, pero Dios está por encima de ese nivel, y Dios te va a levantar, y Dios te va a sanar, y Dios te va a restaurar, y Dios te puede fortalecer si es que tú lo dejas. Entonces, esto es lo que ocurre. En el cristianismo hay muchas personas que están bien apachurradas, desanimadas, desalentadas en lo emocional, pero lo llevan al campo de lo espiritual, de tal manera que ya no quieren orar, leer la Biblia, ayunar, hacer nada en lo espiritual, porque es lo emocional los que los tiene bien apachurrados. Entonces quiere decir, si somos justos, quiere decir que lo emocional gobierna aún lo espiritual. Ay, es que dijeron, me criticaron, dijeron de mí, hablaron de mí, me trataron mal. Eso no es en lo espiritual. Aló, ayúdame. Eso es en lo espiritual. Entonces, ¿por qué te aplastas en lo espiritual? ¿Por qué tiene que pagar tu vida espiritual por lo que en lo emocional tú sufres? ¿Qué Dios, qué Cristo, dice Efesios, no lo llena todo en todos? ¿Qué no has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes? ¿Qué no todo lo puedes en Cristo que te fortalece? ¿Qué no es más poderoso el que está dentro de mí que el que está en el mundo? ¿Qué no es en ningún arma forjada contra mí prosperará? Pero la lengua de muchos sí prospera. ¿Por qué? Ayúdame. Vamos predicándonos. Yo voy a demostrar con mi vida, con mis actos, con mis hechos, en mi comportamiento, en mi trato a los demás, con mi actitud, en mi carácter, ¿qué es más poderoso? ¿Si Cristo o si las emociones? Voy a visitar a X persona, hermana o hermano, ¿cómo está? Ay, pastor, es que estoy pasando una prueba. ¿Qué pasó? No, es que ya no aguanto, la gente me trae como pelota de tenis. A ver, no hombre, que están hablando mal de mí, me critican, juzgan mi familia, juzgan mi matrimonio. Pero esto no tiene que ver en el ámbito espiritual. Tú puedes tumbarme todo lo que quieras en lo emocional, pero hay uno que me va a levantar en todas las áreas y aspectos de mi vida, y se llama Jesucristo. Él tiene el poder para hacer las cosas que no son como alguien, ayúdeme. Dije, Él tiene el poder para hacer las cosas que no son como si. Lo que él, mira, dice Primera de Juan, dice, para esto apareció el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el diablo viene a hacer en tu contra, hay uno que para eso apareció, para deshacer cada obra del diablo. Cristo la deshace. Tú eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta. El que levanta. Entonces, ¿por qué no lo aplicas? Ay, es que ya tómate ese rollo. De veras, hermanos, avergonzamos aún allá a la gente, a Cristo, delante de la gente. No hables de un Dios poderoso si no conoces su poder. No hables de un Dios amoroso si no tienes su amor. No.
Es el problema del cristianismo hoy en día, que mucho sabemos, mucho conocemos y mucho hablamos, pero es mucho ruido y muy pocas nueces. Somos más habladores de lo que somos más cristianos. Y ese es el problema. Vienes a la iglesia, el pastor te predica la palabra de Dios, te vas a tu casa y no la crees, no la aplicas, no la pones por obra. Te dice el pastor algo, no lo obedeces, porque crees que tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieres con tu vida. Entonces, ¿para qué vienes aquí? Si tú tienes el derecho para hacer lo que tú quieras con tu vida, ¿para qué vienes aquí a ser guiado, instruido, enseñado, corregido, redarguido? ¿A qué vienes? Dijo un predicador levantando la Biblia un día: si no creen a esto, ¿por qué vienen domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo? Cristianos inmaduros. La Biblia dice, Pablo hablando a los Corintios: vine a vosotros. Le dijo en 1 Corintios 3:1. Dice, cuando dice, déjate lo leo, no quiero cometer un error. 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Wow. Señor, háblame. ¿Vienes dispuesto a escuchar un mensaje espiritual? Porque el espiritual, dice la Biblia, que el espíritu acomoda a lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no discierne las cosas en el espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Si vienes a cumplir un tiempo, un horario, ponchar tarjeta y vámonos, ya cumpliste, adelante. Eso se llama religiosidad. En tu vida no va a haber victoria, éxito ni triunfo. Vas a vivir siempre a la expectativa de lo que los demás piensan, dicen o hacen acerca de ti. Pero te estamos tratando de enseñar una manera como tú vivas a la expectativa de lo que Dios dice, hace y piensa acerca de ti. Que eres su hijo amado, la niña de sus ojos, su gran tesoro, la perla. Alabados al nombre. Mira, te amó tanto que entregó su vida por ti. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por un amigo. Pasaste de ser esclavo a ser amigo. Eso es lo que Él piensa de ti. Él piensa que si 7 veces caes, 7 veces te va a levantar. Él piensa que si el diablo te engaña, Él te va a hablar la verdad y te va a hacer libre. Él piensa que si el diablo te roba la bendición, Él va a venir y te va a dar 7 veces más. Porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras. En el mismo sitio donde el diablo te ataca, es en el mismo sitio donde Cristo va a venir y te va a sanar. Donde te caíste, ahí te va a levantar. Aleluya. Habiendo dicho esto, decimos que ser maduro es ser completo de carácter. ¿Ves a una persona así? Hermanos, de buen carácter. No, es de un carácter deficiente, porque no sabe hablar cuando tiene que hablar, no sabe callar cuando tiene que callar. No porque siempre esté callado. El que calla mucho, hermano, es que tiene miedo de decir algo, que se le salga algo, que la gente pueda ver su debilidad. Y el que habla mucho, también a veces hablamos mucho para esconder cosas que traemos, porque es lo mismo que el que no habla. Estamos tratando de ocultar algo que hay adentro quizá, y que no queremos que los demás se den cuenta. Por eso se requiere un carácter. Carácter no es lo que haces, carácter no es lo que dices, carácter es lo que eres. Lo que eres. Y todo árbol se conoce por qué. Eso es lo que tú eres. Lo que tu fruto produce es lo que tú eres. Nunca vas a ver en un manzano que digan: mira, ese árbol es espera. No, es manzano. ¿Por qué? Porque veo las manzanas colgando. Carácter no es lo que dices, carácter no es lo que piensas, carácter no es lo que haces, carácter es lo que eres. Simple. No he visto gente que déles tantito nomás. Esos son los que agarran el cuchillo y descuartizan a la mujer y la entierran en el patio.
Los habladores como yo, nosotros no hacemos esas cosas porque estamos casi constantemente sacando las cosas. ¿Tienes con qué anotar? Digo, porque te tengo que dar algo para anotar. El proceso de la madurez es complejo. ¿Sabes por qué es complejo el proceso de la madurez? Te voy a decir. Tráeme el púlpito, hermano, por favor, gracias. El proceso de la madurez es complejo, te voy a decir por qué. Porque cuando tú naciste no dependía totalmente de ti. Cuando tú naciste, tú engendraste rasgos genéticos. Levanten la mano aquí las personas que, gracias hermano, Dios te bendiga. Levanten la mano aquí las personas que recuerdan que sus padres les gritaban cuando eran niños. Ok, levanten la mano aquí las personas que se acuerdan que sus padres se enojaban con mucha facilidad. Ok, levanten la mano aquí las personas que su padre o su madre, cuando digo padre me refiero a ambos, que sus padres no los agarraron un día y los sentaron. Por ejemplo, el padre al hijo le dijo: mi hijo, ven, un día te vas a casar, un día vas a formar una familia, un hogar, ven, siéntate, te quiero hablar de esto, te quiero enseñar de esto. Levanten la mano las personas a las que no les pasó esto. Sin embargo, entraste a un matrimonio, a una familia, es como entrar a un túnel a oscura. No tenías ni idea, te motivaba lo carnal, te motivaba lo emocional, y fuimos valientes y le entramos a San Juan bailando, sin tener la más mínima idea acerca de lo que se trataba. Pasaron 15, 20, 30 años, ya sabemos un poco de lo que se trata, pero ya para qué. Ahora es para enseñar a otros. Y tú te enojas cuando los quieres enseñar y no te hacen caso. No te enojes porque cuando te trataron a ti de enseñar, ¿cuántas veces te dijo tu mamá que no te convenía ese flojo? ¿Cuántas veces no te dijo tu mamá que no te convenía esa floja? Pero yo la amo. Y estás pagando las consecuencias. Ropa arrugada, ropa sucia, casa sucia. No te dan de comer bien. Tu madre te lo dijo, no quisiste escuchar. Aténgase, mi hijo, a las consecuencias. Alaba la gloria de Dios. Entonces, si hablo verdad, gózate, aunque te duela. Esto es como los que no les gustan las verduras. Hacen bien, pero no les gustan. Ok. Ay, Dios mío, dice la Biblia, el escritor, tengo tanto que decirles. Ok. Número 1, te voy a hablar. Voy a tratar de tomar 20 minutos en esto, porque yo creo que eres muy buen entendedor y me voy a enfocar en esto. Te voy a hablar, en cuanto a la madurez, te voy a hablar de dos cosas. Una es el dominio físico. Una es ¿qué? Bueno, te voy a hablar de tres. 2 es el dominio espiritual. Y 3 es la madurez o las señales de madurez. Rápidamente te los voy a dar para que te goces. No te voy a tener aquí mucho tiempo. Al buen entendedor, pocas palabras, y el que no, pues que pregunte. Vamos a considerar el crecimiento físico en las siguientes etapas. Una, cuando eras alimentado por otros. En lo natural, ¿te acuerdas cuando eras niño? Te puedo dar un ejemplo por aquí. ¿No ves niños a los 5 años andan con el biberón? Casi te garantizo que cuando tengan sus niños a los 4 o 5 años, sus niños van a andar con los biberones. Porque son patrones de conducta que se reproducen. ¿Qué quiere decir cuando eras alimentado por otros? Bueno, eras niño. Cuando naciste eras alimentado por otros, puesto que tú no podías hacerlo por ti mismo. Eras dependiente del cuidado de otros, de tus padres, tutores, etcétera. Te alimentaban con leche y comida blanda, fácil de digerir, porque eras un niño y no tenías facilidad de digerir otro tipo de alimentos más fuertes.
o estaba en lechita. Cuando una persona se convierte a Cristo, la persona es considerada nueva criatura, de tal manera que es un bebé espiritual y se le tiene que dar leche. Lo vimos en Hebreos capítulo 5. La leche es para los inexpertos, la leche es para los niños, la leche es para los nuevos convertidos. ¿Sí? Y luego dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, por medio de la cual podéis crecer para salvación. Nota, leche, lechita. ¿Sale? De niño, tanto en lo natural como en lo espiritual, fuiste alimentado por otros, porque no tenías tú la capacidad de poder alimentarte tú. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que un bebé hace cuando nace, ¿sabe qué? Buscar el pecho. Es lo primero, porque él tiene un sentido de sobrevivencia. Dos, cuando te alimentas a ti mismo, es decir, luego de que ya fuiste alimentado por otros, fuiste nutrido, tu cuerpo agarró forma, creciste un poco, ya obtuviste o desarrollaste las habilidades que ya tenías y comenzaste tú a alimentarte. ¿No han visto los videos donde los niños están ahí casi durmiendo así? Pero se alimentan, agarran de todo y comienzan ellos solos a comer. ¿Sí le ha pasado? Luego entraste en una etapa nueva en la vida en la que empezaste a valorarte, a valerte por ti mismo. En este tiempo empezaste a comer alimentos más fuertes, ya no leche, no más, sino alimentos más sólidos. En este tiempo empezaste a comer alimentos más fuertes. Pudiste dejar la clase de comida blanda para empezar a comer comida ¿qué? Sólida, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? El alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Este proceso continúa durante toda tu vida. Este proceso continúa durante toda tu vida. Ese proceso continúa durante toda tu vida. El otro no, porque ya lo dejaste. Ya dejaste de estarte de que otros te alimenten. Pero este proceso, el alimentarte tú mismo, dura toda tu vida. 3. Cuando das de comer a otros, es la número 3. Primero, eras alimentado por otros. Segundo, te alimentabas a ti mismo. Tercero, ahora tú alimentas a otros. Ya pasaste la etapa donde tú eras dependiente. Tú dependías de otros. Después entraste a una etapa donde ya entrabas a una autodependencia o autosuficiencia. Ahora entras a una etapa donde otros dependen de ti, donde te toca alimentar a otros. Te pregunto, ¿de qué los vas a alimentar? Pregunto yo. ¿De qué los vas a alimentar? A mí mi papá me golpeaba, me amarraba en la cama como un perro y tantas cosas. Bueno, yo gracias a Dios no hice eso con mis hijos, pero porque me crié en Estados Unidos y ya se abre un poquito más la mente, ¿verdad? Pero aquí mucha gente reprodujo esos patrones que recibieron porque de eso fueron alimentados, y de lo que tú te alimentas es de lo que tú vas a alimentar a otras. A mí no me ande gritando y paz. Eso te hizo tu madre y por eso que tú se lo das a tus hijos. Porque de eso fuiste alimentado, y de lo que tú fuiste alimentado es de lo que tú alimentas a aquellos que están dependiendo. Y así como tú no fuiste a enseñar, tu padre y tu madre no te agarraron, te dijeron: mi hijo, mi hija, un día te vas a casar, ven, te voy a enseñar lo que se trata. Tú tampoco lo haces con tus hijos. Como nunca hablaron del sexo contigo, tú tampoco hablas con ellos del sexo porque te da vergüenza y ay, fuchi. Como quizá en algunos casos a ti no te pegó tu papá o tu mamá, entonces tú no le pegas a tus hijos porque crees que es lo correcto, porque tú lo estás alimentando de la manera como tú fuiste alimentado. En cuanto a lo espiritual, te enseñaron una religiosidad y una religión, y saliste de la religión más no de la religiosidad, y entonces cambiaste de iglesia y entonces tú estás sembrando y tú estás dando. Lo que sembraron y lo que te dieron y lo que te alimentaron es lo que tú estás alimentando. En lugar de romper el molde y enseñar y decir: mira, mi padre fue malo conmigo, pero yo no voy a ser malo contigo. A mí me limitaban en mi casa, pero yo no te voy a limitar en la mía. A mí mis padres cortaron las alas, pero yo te voy a dar alas para que vueles. Porque de lo que tú recibiste es lo que tú vas a dar. Y créanmelo, no recibimos mucho bueno. La Biblia dice que nuestros padres, hermano,
De nuestros padres recibimos muerte. Cosas malas. Malos patrones de conducta, malas. Hermano, ¿dónde crees que los niños aprenden a hablar malas palabras? ¿De la escuela? Pues sí, pero más de su casa. El niño escucha a su papá decir una majadería y llega a la escuela, hermano, ansioso de querer practicarla y ponerla por obra. Se ríen porque saben que es cierto. Y ahí es donde se comienzan a reproducir este tipo de conductas y patrones. Ahora, la número uno, ¿qué es? Es en lo físico. No, ¿por qué tienes que ver si te lo acabo de decir hace 5 o 10 minutos? ¿Dónde está esta? Dicen que el hemisferio derecho es donde tú almacenas tu conocimiento, tu inteligencia, tu sabiduría, pero el izquierdo es donde tú la ejerces y la pones por obra. Hay unos que están ladeados así. Hermano, póngase derecho. Conozca, haga. Conozca, haga. Esto va a dar un equilibrio a su vida en todos los ámbitos. Si no va a andar así, lleno de conocimiento, pero la número uno, ¿cuál es? Cuando otros te alimentaban a ti, cuando tú dependías de otros, cuando eras un dependiente total. 2, cuando tú comenzaste a alimentarte por ti mismo. 3, cuando otros dependían de que tú los alimentaras, es decir, cuando tú alimentas a otros. Esto es en lo físico. Un día fuiste hijo, creciste, te casaste y ahora eres padre. Y ahora lo que tus padres hacían contigo, ahora tú tienes que hacerlo con tus hijos. Gracias. ¿Sí me explico? Y por lo general tú lo vas a hacer como tus padres lo hicieron contigo. Y no siempre eso fue bueno. ¿Sale? Ojalá hayas agarrado algo. Ok, déjame y te hablo rápidamente. La número 2 es en el dominio, ¿qué? Perdón, espiritual. Ok, qué bueno que vas conmigo. Las 3 categorías de tu desarrollo físico fácilmente pueden aplicarse en el dominio espiritual, porque son sombra y figura. Son sombra y figura. La Biblia habla de un recién convertido como un recién nacido, nacido de nuevo. Entonces, vamos a aplicar esos 3 principios. ¿Que son qué? Cuando te alimentabas de otros, otros te alimentaban. Cuando te alimentabas tú mismo y cuando tú alimentabas a otros. Ok. Esto que es físico te lo voy a llevar al plano espiritual. Primera de Pedro 2:2 dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual, ¿qué? No adulterada, para que crezcáis. Ok. Cuando creíste en Cristo, viniste a estar bajo el cuidado de otros que te enseñaban las verdades bíblicas o fundamentales. Pastor, líderes, tus papás, si es que son cristianos. Te enseñamos estas verdades. Es decir, nosotros te alimentamos y lo hacemos por medio de la palabra de Dios. O más bien, Dios te alimenta por medio de nosotros. Es de Él toda la gloria y todo lo que hacemos es de Él. Entonces Él nos agarra para poder alimentarte. Yo le iba a decir a Dani, la verdad se me pasó, quería que me pusiera unas imágenes ahí arriba de los niños desnutridos en África. Y le iba a decir que me agarrara una imagen de las ovejas que están todas desnutridas y llenas de parásitos y que están así. Y luego una bien gordita y bien cuidada y luego un niño bien dado. Quería que le pusiera las imágenes allá, no le dije, se me pasó, pero ya te las dije, te las metí a tu mente, así de que ya las traes en tu disco y muy duro. Amén. Entonces ya las traes ahí. Imagínate tú, un niño todo flaco que se le ven sus costillas, sus huesos, todo delineado, moscas en toda su cabeza, en todo su cuerpo, carcomiendo. Sus pies parecen troncos, sus ojos todos metidos, brotados, desnutrido. Pero lo están alimentando ese niño. Entonces, ¿por qué es que está desnutrido? O sea, tú estás siendo alimentado. No es que no estás siendo alimentado y no es que no estás recibiendo alimento. Tú estás siendo alimentado. Tú debes de estar fuerte, nutrido.
como decían los antaños, ¿verdad? Cachetoncito, espiritualmente. Estamos en el ámbito espiritualmente. Ya tú debes de comenzar a asimilar las enseñanzas. Debes de comenzar a seguir los pasos de alguien. Debes de ver los ejemplos y comenzar a seguir. A mí, cuando me convertí, nadie me dijo que debía ir a la iglesia con corbata y bien vestido. Miraba en la iglesia a todos con corbata. Entonces yo comencé, me iba a las segundas y compraba sacos y compraba ropa, y siempre me he vestido de segundas a la fecha, no me avergüenzo. Y llegaba a la iglesia como los demás, porque es lo que yo. Entonces, en nuestra iglesia todos los hombres iban a la iglesia siempre con corbata, pantalón y en algunos casos con saco. Alejandro Gutiérrez ha estado en nuestra iglesia en Estados Unidos. Él sabe que lo que les digo es cierto. Entonces, note, en esta etapa de cuando tú eres alimentado por otros, debes de seguir el ejemplo de ellos. Yo tengo errores, pero acuérdate que yo te enseñé. Tú no te debes de fijar en mis errores, debes de agarrar mis virtudes. Soy persistente, soy un hombre de oración, estoy aquí. Cuando me hablas te contesto, cuando me necesitas estoy ahí, etcétera. O sea, todo esto. Mi esposa va a Estados Unidos, yo cuido a mis hijos. Ahí donde ven al Dani grandote, le doy de comer. Si requiere una cosa, se la hago. Es mi hijo, lo amo. Y no le hace que esté barbón y bigotón, y yo se lo voy a hacer. Por eso quise nada más tener 2, para poder darme más a ellos. Los que tienen 5 o 6, pues será en otra vida, pero es otro show. Entonces, es cuando tú ya, mira, cuando vienes al Señor estás así. Y cuando ya tú comienzas a ser alimentado por otros, empiezas. Porque estás viendo, aprendiendo y haciendo. Estás viendo, aprendiendo y haciendo. Ya cuando platicas con ellos y estás con ellos y convives con ellos, ves cómo hablan, ves cómo se comportan, ves cómo se conducen. Y entonces ya cuando tú estés a solas con otra gente, ya tú vas a hablar, a conducirte y a hacer lo que ellos hacen. Comienzas a imitarlos. Pablo dice, imitadme a mí como yo a Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es cuando ya tú las verdades y principios bíblicos comienzan a formar parte de tu nueva persona. Ya no con facilidad abres tu boca y hablas blasfemas o blasfemias, palabras corrompidas. Ya no maltratas con facilidad, porque dentro de ti hay uno que te prohíbe, que te dice no lo hagas, no lo digas, calla, tranquilízate, cálmate, bájale, acelérale, córrele, huye, no lo mandes el mensaje, no textees, cierra el Face, cierra el Twitter, cierra el WhatsApp. Ya le llaman whatsappear. Cómo el mundo te la acomoda. Cuando eres alimentado por otros, se nota quién es tu maestro. Entonces, cuando tú eres alimentado por otros, el alimento que ellos te dan internamente se va a reflejar externamente. ¿Ustedes creen que se malpasa este muchachito? Se nota que lo cuido bien. Yo no tengo que decirles. Su pollo, su pescado, sus ensaladas, su atún, sus jugos, sus licuados. Pero yo vengo haciéndolo desde que él estaba en la primaria. No empecé ahorita en la maestría. El viernes antes de irse le doy su desayuno y le mando su lonche. Ándale, mijo. Ojalá y esto que yo hago con él un día él haga con sus hijos. Porque de lo que tú te alimentas es de lo que tú vas a alimentar a. ¿Están conmigo? Y no lo digo para avergonzarlo, ni le da vergüenza, le da gusto. A mí me daría gusto también tener un papá así. Después entras a la segunda etapa,
donde tú te alimentas por ti mismo. Nota. Esta es la etapa y el proceso que dura toda la vida, porque siempre tú vas a tener que alimentarte por ti mismo, porque no siempre la gente que te va a alimentar va a estar contigo. Y no siempre tú vas a estar alimentando a otros, pero siempre vas a tener que alimentarte tú a ti mismo. Yo digo esto: todo predicador que solo lee la Biblia para predicar es un predicador vacío y hueco, porque todo lo que recibe de la palabra lo da a los demás y se queda sin nada. De lo recibido de tus manos te damos. Lo que yo recibí del Señor, dice Pablo en 1 Corintios 11, esto os doy. Tienes que recibirlo, tienes que comerlo, tienes que digerirlo y como el pájaro, vomitarlo. Y una predicación no es más que un vómito espiritual. ¿Por qué? Porque la madre pájara sabe que su pajaruelo no tiene la capacidad de comer trozos. Entonces los tiene que machacar. Pum, los digiere y luego entonces el pajarito agarra el vómito, se lo come todo. Para ti es guácala, para el pajarito es yummy. Quiero más. Yo sé que tú como cristiano, tú como padre, agarras a tus hijos y los sientas y los enseñas. Les enseñan los principios bíblicos, les enseñan los principios de salvación, les enseñan los principios de educación. Yo sé que tú haces eso. Yo sé que tú ya, mujer, a tu niña de 11, 12 años, tú ya le enseñaste de lo que se trata y tú ya hablaste de ella, con ella de los muchachos que se le van a acercar y tú ya ves que está desarrollada. Tú ya le enseñaste, le instruiste, la tienes bien preparada y bien enseñada, bien instruida. Ajá. Es que nadie te preparó y nadie te instruyó, por lo tanto es difícil dar lo que no has recibido. Y entonces en muchos de los casos los padres nos volvemos autoritarios y decimos que a mí me respetan. No, es que a ti te tienen miedo, pavor, pero no es respeto. No lo confundas. Pastor, ¿cómo sé la diferencia? En la primera oportunidad que un pelón venga y les hable bonito, se largan. Ahí es donde te das cuenta que nunca te respetaron, que siempre te tuvieron miedo. Y por ese miedo es que un día se fueron, porque ya no quieren estar a tu lado, porque no les estabas dando lo que ellas o ellos necesitaban. Nosotros debemos estar haciendo algo bien. Ya 27 años el Dani sigue ahí. Va a decir el Dani: papá, ¿qué trae conmigo? Al rato me va a regañar, pero ahorita se aguanta. Entonces, este es uno de los problemas más grandes que hay en la iglesia cristiana. Aquí todos son cristianos, todos leen la Biblia, todos dicen amén, gloria a Dios, aleluya, hasta niña, amén. No saben nada, pero dicen amén. El problema aquí es de que aquí vivimos una vida cristiana y en la casa vivimos otra vida, y en el trabajo vivimos otra vida, en la calle. ¿Alguien dice amén? Ahora sí. ¿A poco todos son cristianos los hermanos cuando les llega una... ¿Ah? Si yo he visto las hermanitas cuando vienen hermanos guapos, ahí andan. Yo las veo. Es como el padre ve a sus hijas, las conoce. Y dice uno: miga volada. ¿Sí me explico o no me explico? Entonces, Cristo no murió en la cruz para que fueras rico. Cristo no murió en la cruz para que tuvieras comodidad. Cristo no murió en la cruz para que tuvieras todo lo que quieres. Cristo murió en la cruz para que tuvieras salvación y vida eterna. Y eso es lo que a ti y a mí nos debe de bastar. Y la salvación y la vida eterna allá debe de reflejarse aquí. Yo tengo una nueva: en el cielo no va a haber trabajo. En el cielo no va a haber todo lo que te quita tiempo aquí, allá no lo va a haber. ¿Qué vas a hacer? Como no hay noche, va a tener 24 horas. Qué aburrido, ¿verdad? Para estar alabando al Señor, para estar gozándote nomás, para estar en su presencia 24 horas. No va a tener que predicar porque ahí no hay pecadores a quien predicarles, ni hermanos justos a quien ya no va a ser necesario.
porque el que llega ahí va a estar totalmente lleno de la gloria de Dios. Vamos a suponer en lo natural una persona, usted la ve, físicamente, usted la ve, si está muy delgado, flaco o flaco, está normal, o está llenito, o está obeso. Tenemos que determinar, o la lógica nos enseña, que las personas que están así, ¿por qué? ¿Genética o alimentación? Difícilmente mi padre, ¿cómo le puedo explicar? Voy a agarrar a Omar. No te enojas, ¿verdad? Tú no eres como los brothers que dicen, el pastor nomás anda hablando de uno. Voy a agarrar a Omar y a toda tu familia, excepto tu mamá. ¿Por qué están bien delgaditos? Porque su papá es delgadito. La mamá está media, pero el papá está delgado. Quiere decir que los genes de tu papá están fuertes, brother. Y todas las nieves salieron así. Si usted ve aquí a estas muchachitas y ve a la hermana, la cara pues es del brother, ¿verdad? Pero entonces la genética tiene que ver, pero también la alimentación tiene que ver. Vamos al ámbito espiritual. Es igual. Tú puedes estar gordo de conocimiento. ¿De qué te sirve? Dime. ¿De qué te sirve saberlo todo y vivir nada? Más bien, ¿de qué me sirve a mí? Porque yo estoy gordo. Esto se va a determinar por qué tanto te alimentas tú a ti mismo, porque ya no dependes de otros. Fíjese el águila, cuando ya el polluelo está emplumado, el águila le estuvo enseñando y estuvo viendo cómo volaba, le estuvo trayendo de comer, estuvo con ella, revoloteaba el águila, el aguilucho revoloteaba en el nido como el águila madre, y llega el momento en que unos se van, pero siempre se queda uno en el nido. Por lo general las águilas tienen 2, máximo 3 aguiluchos. Entonces uno se va, el que cuando llegaba la mamá con la presa, ese luego le decía, y el otro esperaba que la mamá le hiciera. Y uno era lo que decimos nosotros, gandalla, ¿da? Llegaba la mamá con la presa y agarraba un cachito así para dárselos y el otro estaba. Pues ese que estaba así es el que nomás se queda revoloteando. Entonces el águila finalmente lo que hace es avienta el polluelo. Usted sabe que las águilas tienen sus nidos en las alturas, en los riscos. Entonces el polluelo tiene aproximadamente 1 minuto para volar o morir. Pero el águila sabe de que si su polluelo no vuela, de todos modos va a ser presa fácil. Entonces ella se arriesga y lo avienta del nido. Algunos de ellos caen abajo y se aplastan. La mayoría, porque si no vuelas no puedes cazar, y el águila no come nada muerto, tiene que matar su presa, o si no vuela no puede. Tienes que aprender que el cristianismo se trata más, no tanto de que te alimenten otros, porque esa es una etapa ligera, 1 año, 2 años, 3 años máximo. Ya de ahí tú tienes que comenzar a caminar, agarrar tu comidita, comer tú mismo y cambiarte, abrocharte los dedos. Pero si quedas al chiquillo y a la chiquilla van a estar amarrando en los tenis, cámbiame el pamper. ¿Qué? 3, 4 años y con pamper. Entonces estás causando bajas en los niños.